Dios demanda al hombre que cambie su manera de pensar respecto de cómo él piensa, cómo piensa el hombre que se encuentra en lo moral, espiritual y judicial ante Dios. Este arrepentimiento que Dios le demanda al hombre no es enseñado en la religión evangélica o católica. Se sustituye. El arrepentimiento que Dios le demanda al hombre es sustituido en la religión evangélica por el arrepentimiento de los pecados. Para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. No, para que tú seas salvo, arrepiéntete. Cambia la creencia que tienes respecto de cómo crees tú que te encuentras moralmente ante Dios. Te encuentras moralmente corrompido, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Eso significa que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. Entonces, el arrepentimiento que enseña la religión contraría, se opone al arrepentimiento que Dios demanda al hombre. Porque el arrepentimiento que Dios demanda al hombre es que el hombre reconozca que va a pecar hasta que se muera. En cambio, el arrepentimiento que enseñan en la religión es que tú te apartes del pecado, porque tú puedes no pecar más. Arrepiéntete de todos tus pecados y en adelante no peques más. Y no se puede no pecar más. O sea, lo que se puede hacer es mejorar la condición moral. La puedes mejorar a través de la santificación progresiva, pero jamás lograr la sublimación moral. Llegar a un punto de inflexión, que antes pecabas, ahora de en adelante ya no peca nunca más. Ese punto de inflexión jamás va a ocurrir en el aspecto moral. Esta demanda del Señor al arrepentimiento ha sido modificada por los predicadores evangélicos, como Sugel Michelén, Miguel Núñez, Armando Alducin, Paul Washer, Gary Lee, Cash Luna, Dante Gebel, el Pastor Sierra, Adrian Roger, John MacArthur y todos los pastores, todo lo que predican de la Biblia en las redes sociales. Porque tú tienes que entender que la cristiandad está en plena apostasía. La cristiandad actual está en plena apostasía. Hace muchos años que la cristiandad entró en plena apostasía. Apostatar es renunciar, volverse atrás de la verdad, volverse atrás del santo llamado, renunciar a lo que Dios demanda. Dios demanda el arrepentimiento, pero no de los pecados. Siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, eso no está en discusión. Pero ese arrepentimiento de los pecados, en manera alguna, es el arrepentimiento que Dios sí demanda al hombre para la salvación del alma. Porque el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de creencia, un cambio de opinión, es un cambio de parecer, un cambio de mentalidad. El hombre tiene que atender a lo que dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. He pecado yo. ¿Cómo me encuentro ante Dios? Con mi alma sentenciada a la muerte. Y no quiero pensar así, no me quiero arrepentir, no quiero convertir mis pensamientos a mi realidad, no quiero pensar que estoy con mi alma sentenciada a la muerte. No, no quiero pensar así. Dios es amor, Dios sabrá lo que hace conmigo cuando yo me muera. Querido amigo, arrepiéntete, renuncia a tus obras en cuanto a la salvación de tu alma, renuncia a tus obras, no te sirven. Porque tus buenas obras no pueden promediar la sentencia a la muerte del alma. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, dijo el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como todos nosotros pecamos, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20, al pecar, el ser humano queda con su alma sentenciada a la muerte. Y eso nos pasa a todos nosotros. Entonces, ¿qué le puede ofrecer el hombre a Dios como intercambio del alma de él? A cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. Nada. Porque no hay ninguna otra manera en que un solo pecado, por sí solo,
se sentencie y se condene, sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma. ¿Hay alguna otra manera en que yo pueda pagar por un pecado que yo haya cometido, pero que no sea con la muerte de mi alma? No, no hay ninguna otra manera. Una sola sentencia hay, penal, por pecar. Y esa sentencia es la muerte del alma. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que nosotros siempre seguiremos cometiendo pecados. Por lo tanto, quedaremos mucho más sentenciados a la muerte del alma. Como está escrito en Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Satanás cometió un solo pecado de pensamiento y quedó destituido de inmediato de la gloria de Dios, del cielo. Adán en el huerto del Edén cometió un solo pecado, comió del fruto que Dios le mandó no comer y de inmediato quedó destituido del huerto del Edén. ¿Cuántos pecados llevas cometido tú? ¿Cuántos pecados llevo cometido yo? ¿Y cuántos pecados tú y yo cometeremos hasta que nos muramos? Entonces, ¿qué le da el hombre a Dios a cambio de que su alma, que ya quedó sentenciada a la muerte porque ya pecó, para que deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. Entonces, las obras humanas no le sirven al hombre como intercambio de su alma, que ya quedó sentenciada a la muerte, para que el alma deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces, el arrepentimiento es un cambio radical de las creencias que tiene el hombre respecto de cómo cree el hombre que se encuentra ante Dios. Cuando ocurre el arrepentimiento en un ser humano, le permite al ser humano renunciar a sus obras en cuanto a la salvación de su alma. Pero si no ocurre el arrepentimiento que Dios le demanda al hombre, que es el arrepentimiento para con Dios, que no es el arrepentimiento de los pecados, sino el arrepentimiento para con Dios, si no ocurre en el ser humano este arrepentimiento, el hombre va a estar confiando en sus obras en cuanto a la salvación de su alma. O sea, va a estar confiando en dejar de ser tibio, en permanecer con el pámpano en la vid para no ser cortado y echado al fuego, en estar viviendo una vida en santidad. O sea, va a estar agregando a lo que Cristo hizo, sus obras. O sea, va a estar contaminando la preciosa y bendita sangre de Cristo. La va a estar teniendo por inmunda. Cuando una persona se arrepiente, como Dios lo demanda, y cree de todo corazón, con fe, que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, Cristo nos salvó, nos dio la vida eterna, la persona es tomada por el Señor. Porque lo que el Señor le toma en cuenta a las personas para poderlas apartar para Él es la fe. Fe en Cristo. Fe en lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar. Fe en que Cristo al morir por los pecados de nosotros nos salvó. Fe, estar convencida la persona, totalmente persuadida de que este sacrificio realizado por Cristo en la cruz, donde Él cargó todos los pecados nuestros y los pagó con su muerte, a nosotros nos ha producido la inmortalidad. A nosotros nos ha heredado el Señor la inmortalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Aquí se está hablando de la gracia del Señor, pero manifestada ahora, la gracia. Gracia significa ir al cielo gratis, gratuitamente, sin nunca nosotros pagar por nuestros pecados. Porque si yo pago tan solo por un solo pecado que yo haya cometido, tengo que ir al lago de fuego. No hay ninguna otra manera en que un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, no hay otra forma en que sea sentenciado el pecado, sino con la muerte del alma. ¿Entienden? Entonces, gracia de Dios para con nosotros significa que nosotros vayamos al cielo gratis, sin nunca pagar. Jamás pagar nosotros penalmente por nuestros pecados. Que todo pecado que yo cometa en todo mi paso por este mundo,
le sea cargado a Cristo en la cruz y Él los pague. Entonces, yo no pago. Para mí es gratis la entrada al cielo. Esa entrada al cielo la hago efectiva por la fe mía en lo que hizo Cristo por mí. Él pagó toda mi deuda, de una vez por todas. Eso es gracia. Recibir la vida eterna sin merecerla. Recibir sin merecer, gratis, gracia. La vida eterna el Señor me la da como un obsequio, un regalo, una dádiva. Por eso es que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el obsequio, el regalo, la dádiva, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.